Ya, última ponencia antes de comer, ya han marcado las 2:15 como hora de cierre, así que iré lo más rápido posible. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes de los que he aprendido antes y sobre todo a los organizadores. Y Oceanía, decirte que ha sido imposible no emocionarme antes cuando has mencionado el por qué estamos aquí hoy, por vuestro impulso, ¿no? Cuando contactasteis conmigo hablasteis, o nos pedisteis sobre todo hablar de nuestro día a día. Y aunque se llama la ponencia Importancia del día a día en enfermedades raras, realmente nos pedís hablar de lo que es el funcionamiento en una unidad como la nuestra, una unidad de niños con patología compleja, no únicamente de niños con encefalopatía epiléptica o el déficit de CDKL5. Quiero hacer simplemente como una introducción, hablaremos de quiénes son los niños con patología crónica y complejidad, cómo funciona una unidad y estrategias que pueden ayudar a mejorar, seguro que aquí ya ponéis muchas de ellas en marcha, la atención de estos pacientes. Bueno, pues empezamos sobre todo por hablar del niño crónico complejo y como sabéis muchos y sobre todo las familias os sentiréis más identificados, a los niños se propone como la clasificación entre el niño sano, que no tiene enfermedad crónica, el niño que tiene enfermedad crónica pero no compleja y el niño con patología crónica y complejidad. Y lo definen habitualmente como el niño que tiene dos o más enfermedades crónicas, con una duración mayor de un año, con una disminución de la esperanza de vida y una cosa muy habitual, o lo viviréis muchos de vosotros, es la dependencia de soporte tecnificado, soporte nutricional o soporte respiratorio. A mí me gusta más esta clasificación del SIDKids de Ontario, en el que hablamos realmente de pacientes crónicos, es todo como una línea, ¿no? Paciente crónico con patologías de más de 6 meses, complejo, lo estáis diciendo, acaba de hablar nuestro compañero adultos, habéis hablado neurólogos, el genetista, pues son complejos muchas veces porque su manejo es difícil, requieren más de 5 profesionales sanitarios en más de 3 ámbitos. Y a veces la complejidad, también la acabáis de mencionar, viene por la situación social de los pacientes. La dependencia de cuidados, sois conscientes de la dependencia de cuidados de enfermería diarios prácticamente, son familias dedicadas al cuidado de los niños y la dependencia de soporte tecnificado. Y luego lo habéis hablado también de la causa de fallecimiento, las causas de ingreso. Son niños con enfermedades graves, con mucho riesgo de tener procesos intercurrentes que para cualquier otro niño, un catarro, una neumonía, no sería más que un ingreso como mucho, y sin embargo en ellos puedes llevarles al fallecimiento. En este sentido, esta es la epidemia IKS permanente que se utiliza en el proceso asistencial integrado de la Comunidad de Madrid, del niño con patología crónica compleja, y estratifica a los pacientes en 3 grupos. El escalón más bajo, los pacientes crónicos de bajo riesgo, luego un escalón intermedio, pacientes crónicos de mayor riesgo, y el vértice de la pirámide, en adultos un 5%, en pediatría menos del 1%, son los pacientes con patología crónica y complejidad. En pediatría se establece este nivel 2, en torno al 20, depende si incluimos al asmático o al obeso. Y como decíamos, al crónico complejo por debajo del 1. Pues sin embargo es un grupo fundamental a nivel de gestión sanitaria y hoy también estamos hablando aquí en parte de ellos. Son responsables del 10% de ingresos, de 1 de cada 4 días de hospitalización, casi el 40% del gasto sanitario, una población que representa menos del 1%. Es por esto que hay estrategias como la del abordaje de la cronicidad del Ministerio de Sanidad, primera estrategia publicada en 2012, en la segunda tuve la suerte de participar en la revisión de 2019, ahora en 2024, en octubre, se inició la tercera revisión, o la segunda revisión, digamos, en una estrategia que estamos ahora mismo trabajando con el Ministerio. Y tuve también la suerte de trabajar en el proceso asistencial integrado del niño con patología crónica y complejidad, que se publicó aquí en la Comunidad de Madrid en el 2022, en el que trabajamos con muchos hospitales, con miembros también del Niño Jesús, como el doctor Ricardo Martino, de la Unidad de Cuidados Paliativos. También forman parte de la estrategia, tanto de cronicidad como del proceso de atención integral, asociaciones de pacientes, que creo que es fundamental. Entonces, no voy a hablar solo de enfermedades raras, porque no vamos a hablar de un número. A nosotros lo que nos importa es realmente qué le pasa al paciente, aunque os cuente quiénes son los niños más frecuentes que tratamos, pero cada niño es un mundo y no es la misma repercusión la que tiene un paciente que la que tiene el otro. Y en este sentido me gusta más esta clasificación del niño con patología crónica y complejidad, porque no solo habla de esas limitaciones funcionales o de esas patologías que tienen o del consumo de recursos sanitarios, como si midiéramos la importancia del niño en el dinero, ¿no?, que se gasta en sanidad, sino lo más importante es el impacto que tiene, y lo acabáis de comentar, el niño o la enfermedad del niño para él y para su familia. ¿Por qué nacen las unidades de patología compleja? Bueno, decís que las primeras mutaciones, si no he entendido mal, del CDKL5 se publicaron en 2004.
Curiosamente, estos dos trabajos son de este mismo año y es un poco el nacimiento de las unidades de patología compleja. Nacen porque se detecta que cada vez hay más niños con pues una falta de coordinación en la atención, que la tienen múltiples especialistas, que tienen una atención, la habréis visto muchas veces cuando hablamos de esto, fragmentada, que es como un puzzle, que cada especialista pide sus pruebas, se duplican, que la atención es del todo inadecuada, y esto conlleva un aumento del gasto sanitario y un fallo de seguridad para el paciente, además, por supuesto, de un aumento del estrés, de preocupación, de insatisfacción del paciente y los familiares. Hay encuestas publicadas también este mismo año a las familias en las que se les pregunta qué desean, y sobre todo desean una atención coordinada, específica, que tenga un contacto estrecho. Lo habéis hablado, ¿no?, de la atención pediátrica, como decía el doctor García Peñas, el vínculo que tiene con sus pacientes, que lleva tanto tiempo con ellos. Un contacto, una relación de confianza, pero también que sepan manejar de forma exhaustiva, o al menos coordinar las necesidades de sus hijos. Y esto ya no es una invención. Si hablamos de las guías de parálisis cerebral infantil o la atrofia muscular espinal, vemos como si la atención está centrada en el paciente y su familia, pero alrededor de todos los especialistas que participan, y por supuesto cada especialista va a dar lo mejor de sí mismo y es necesario, pero debe haber un equipo que ayude a coordinar la atención, porque si no, esta sobrecarga la va a llevar la familia encima. Es así como nace la unidad de patología compleja, que nace en el año 2008, gracias al impulso, ahora lo presentaré, algunos le conoceréis, de Luis Albajara Velasco, que fue el jefe inicial de la unidad. La unidad lleva, como os digo, desde 2008 trabajando. Actualmente en torno a los 350 pacientes en seguimiento activo, mucho más de 1000 de los que hemos atendido. Por desgracia, un 10% han fallecido y otros han sido dados de alta. Somos 5 adjuntos, empezamos siendo 2. Vamos creciendo gracias también al apoyo de la dirección. Tenemos 2 enfermeras de práctica avanzada, ahí ponen una sola. Desde el jueves pasado ya son 2 las que están en la consulta, en el día a día, ayudando a estas familias. Disponemos de 6 camas en pediatría 1, que se nos han quedado cortas. Una consulta externa, que inicialmente pasábamos solo un día a la semana y actualmente pasamos los 5 días de la semana. Y recursos que vamos teniendo, como un correo electrónico que tienen todas las familias para contactar con nosotros, o un busca que tenemos abierto hasta las 10 de la noche para las familias más frágiles, con mayor riesgo de descompensación de ingreso, para ayudar a manejar las descompensaciones en casa, o en el caso de que no se pueda, coordinarnos con atención primaria, con el hospital, si van a acudir, manejar el ingreso. Yo creo que es una atención, desde luego, excelente para las familias. Este es el doctor Luis Albajara, que actualmente está jubilado, pero trabaja con la asociación, por ejemplo, de pacientes con patología mitocondrial o con diferentes asociaciones de pacientes. No me voy a entretener en nuestra actividad, son en torno a los 250 ingresos los que tenemos todos los años. Y sí, me importa deciros cuáles son los pacientes que más vemos, sobre todo si hablamos de la categoría o condición crónica compleja principal, hablamos de pacientes neurológicos, parálisis cerebral, epilepsia, otros trastornos, malformaciones del sistema nervioso central, seguidos por patologías congénitas o genéticas, patología cardiovascular, etc. Pero realmente lo que nos importa a nosotros no es ese nombre, esa mutación, cuál es su enfermedad primaria, es realmente que la mayoría de los niños, o todos, el 100%, tienen 2 o más patologías crónicas, y de hecho el 92% tienen 3 o más, y como veis ahí, alguno tiene hasta 9 condiciones crónicas complejas. Y esto es lo importante. Realmente, cuando hablamos de la comorbilidad de los pacientes, veis que 3 de cada 4 tienen patología neurológica, 2 de cada 3 tienen patología gastrointestinal y 2 de cada 3 tienen patología respiratoria. Evidentemente, el neumólogo infantil, el nutricionista, el gastroenterólogo, el neurólogo, sabéis infinitamente más que nosotros de cada parte específica. Nosotros lo que hemos conseguido es ir adquiriendo esa habilidad de coordinar y ir entendiendo cómo se relacionan unas cosas con otras. Y luego otras condiciones que no están catalogadas como complejas, pero que claro que tienen importancia: el déficit visual, los trastornos ortopédicos, la afectación bucodental, etc. Esto es un poco siguiendo ese esquema que hablábamos de la atrofia muscular espinal o de la parálisis cerebral. Lo habéis comentado, y este mismo artículo lo mencionaste antes, lo mencionó antes el doctor Juanjo García Peñas, ¿no?, de toda esa afectación de retraso del desarrollo, de epilepsia, de trastornos gastrointestinales, de patologías musculoesqueléticas, de infecciones respiratorias. Pues al final somos muchos los especialistas que estamos alrededor tratando de dar la mejor atención. Habrá centros donde el coordinador de esta atención sea el neurólogo, porque tenéis una unidad
multidisciplinar que llevéis, ¿no? o dirigéis esta coordinación. En otros centros sean unidades de cuidados paliativos, si es el caso. En el caso del Hospital La Paz seríamos nosotros unidad de patología compleja, pero lo más importante es que la familia tenga ese apoyo de médico coordinador de la atención. Y la unidad ha ido evolucionando, igual los que estamos dentro no nos damos tanto cuenta, pero realmente ha evolucionado mucho. Se han buscado fórmulas para mejorar la coordinación intrahospitalaria y extrahospitalaria. Tenemos todos los miércoles reuniones con otorrinos, foniatras, gastroenterólogos, neumólogos, cirujanos en un comité digestivo para presentar los casos más complejos. Tenemos un grupo de atrofia muscular espinal. Gracias al impulso de la dirección de la doctora Noval, que está aquí presente, tenemos una unidad, que la comentaré luego, una unidad multidisciplinar infantil de enfermedades minoritarias. Nos reunimos con los cardiólogos los jueves, con el equipo de salud mental todos los lunes, tenemos una consulta conjunta con los neumólogos de ventilación mecánica y tenemos una consulta específica de transición de estos pacientes con medicina interna. Nosotros hemos aprendido en el COVID que se pueden hacer muchas cosas sin tener que desplazarse hasta el hospital. Y esto les facilita a las familias infinitas gestiones, ese correo electrónico o, como os describía, el busca anteriormente. Esto es una carrera, os iba a decir de fondo, pero no es de fondo, es un estrés continuo. Esto podría ser el damero, actualmente es mucho más complejo, con reuniones todos los días, a primera hora, segunda, tercera, luego el periodo de visita a los pacientes, vuelta a reunión otra vez. Nos pasamos el día corriendo para llegar a todo. Bueno, lo hacemos lo mejor que podemos y podríamos hacer mejor las cosas, pero ahí seguiremos luchando por ser más para llegar a más sitios. No voy a entrar en números, porque esto puede ser un rollo, pero si alguien nos dice, claro, es que unidades de patología compleja son unidades caras, se ven a niños muy complejos, tienen estancias prolongadas, el gasto sanitario es infinito. Bueno, pues es verdad, evidentemente estos niños requieren esa atención. Sin embargo, si vamos a números y los que estéis familiarizados con los índices de estancia medias, tenemos últimamente, y en los últimos 3 años hemos logrado reducir y tener índices adecuados y ahorrar estancias con nuestra atención. Pero os decía que la atención no solo en el hospital, de cara a la hospitalización, también en las consultas. Y en este sentido, pues, lo que os quería reflejar aquí en verde sería el año 2024, cómo las consultas no presenciales desde el COVID han ido en aumento porque se pueden hacer muchísimas cosas de atender, de pruebas, de resultados, de coordinación, de gestión con otros hospitales que se pueden hacer a través de consultas no presenciales. Y como veis también en la última columna, la consulta de enfermería para nosotros es vital en el día a día. Hay estrategias, como os decía, que pueden ayudar y copiarse, igual que nosotros nos copiamos de cosas que hacen otras unidades, que pueden ser espejo o en las que hemos tomado ideas y que realmente resultan eficaces en la mejora de la atención. Una es la atención ambulante. Como os imaginéis, y eso os pasará también a muchos de vosotros, el 20% de los niños que atendemos son de fuera, son de otras comunidades autónomas. Además, imaginaos, lo habéis comentado antes, las limitaciones para los desplazamientos, ya no solo con una gastrostomía, un soporte integral, la oxigenoterapia, la traqueostomía, la ventilación mecánica, movilizar a estos pacientes muchas veces es complejo. Bueno, pues esas dos herramientas, ese correo electrónico y ese busca con el que empezamos, que era así, o sea, evidentemente esto ha cambiado, bueno, pues esto facilita la atención y facilita esa coordinación. Imaginaos ese paciente, habéis hablado antes de Soria, pues hablemos de Soria, paciente que enferma en casa y que tiene una complicación, y la gran mayoría se pueden resolver por teléfono porque vosotros lo sabéis, los padres, os habéis convertido en expertos cuidadores de vuestros hijos y sabéis con unas directrices el poder atender la complicación que tiene. Os decía que desde abril de 2024 ya tenemos una participación activa en la unidad multidisciplinar infantil de enfermedades minoritarias. Habéis hablado de vuestras consultas del RED, o tenéis otras consultas también modelo. Nosotros participamos, la unidad de patología compleja, los martes en un grupo de patología neuromuscular y nos reunimos con neurólogos, rehabilitadores, neumólogos para dar la mejor atención a estos niños con atrofia muscular espinal fundamentalmente y otras enfermedades, Duchenne, etc., con enfermedades neuromusculares. No solo lo importante de coordinar y que el paciente vaya y en el mismo día es atendido por todos los especialistas, también es importante. A veces esas reuniones son en la misma consulta, no siempre, pero tenemos una reunión antes y después de empezar, digamos, las consultas. En esas reuniones previas hay una preparación, un comentario, se va comentando la evolución
y en la última se toman decisiones sobre la marcha, con lo cual todo resulta muchísimo más eficaz. Pero la atención del niño crónico complejo no se resume al niño que va al hospital, está hospitalizado o va a la consulta. Se atiende en el domicilio, en las terapias, lo habéis comentado antes, en el centro educativo, por supuesto, asociaciones y grupos de padres. ¿Vale? Y en este sentido es importante el trabajo, la línea de desarrollo que se publicó, como os decía antes, en el proceso asistencial integrado del paciente crónico complejo de la Comunidad de Madrid. Por desgracia, aunque se publicó en 2022, la implementación y el desarrollo en cada hospital pues va despacio y todavía no está de todo implementado. Se basa en 3 puntos. Uno, en los niños más frágiles poder asegurarse que estén en casa. ¿Y eso cómo se hace? Llamándoles, siendo proactivos en el seguimiento, estando seguros de que está bien. ¿Por qué? Porque en algún momento, llamando proactivamente, podemos detectar una descompensación, y es conocido por todos que si se detecta precozmente, la atenderemos precozmente, y lo más normal es que pueda ser atendido directamente en su casa o bien en el centro de salud sin tener que desplazarse en el hospital. Y es fundamental la coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria. No vamos a entrar en detalles, simplemente esto es, bueno, nosotros vemos, os lo he dicho antes, multitud de tipos de enfermedades, grandes prematuros, cardiopatías congénitas, metabolopatías. La evolución de cada una de estas enfermedades es diferente y las necesidades de cuidado son diferentes en función del momento vital del niño. A veces se apoya más en el hospital, otras veces en el paciente más estable se apoyará más en atención primaria. Pero es fundamental que entre ambos ámbitos estemos coordinados y haya una excelente comunicación. En este sentido, os decía, y vemos ahí la parte de la continuidad asistencial en el recuadro de la derecha, tiene que haber un referente en el hospital, no vale con decir en el hospital la atiende el cardiólogo, el neurólogo, el rehabilitador, no. Tiene que haber alguien que coordine y que sea el referente de ese médico de atención primaria. La enfermera de práctica avanzada, sistemas de comunicación reglada, esto no es una invención, esto es la estrategia de cronicidad de ahora mismo, la revisión que se está haciendo este año en el Ministerio, va en esa búsqueda aplicable a todas las comunidades autónomas de sistemas de comunicación entre hospital y atención primaria, sea teléfono móvil, correo electrónico, sistemas de videollamada, compartir la historia clínica, informes conjuntos, visita conjunta. Os contaré, tenemos experiencia en los niños más frágiles, traqueostomizados con ventilación mecánica, de ir al domicilio junto al 112 y junto al médico de atención primaria. ¿Vale? Es importante que en la historia de los pacientes existan esas guías de descompensación con los referentes. ¿A quién tienen que llamar los padres? Los padres cuando el niño está mal, en este caso, o tiene más crisis, o empieza con disfagia, o se broncoaspira. ¿A quién llaman? A primaria, al hospital, acuden a urgencias, en qué horario. Todo esto tiene que estar guiado y establecido. Y es importante el desarrollo de esos formularios de información de emergencias. Y luego comentaba nuestro compañero antes, me está pitando 5 minutos, ni eso. Eso es la medicina de la niña. Sí. Estaba diciendo antes el compañero, evidentemente uno sabe de esto porque se está formando todo, en el día a día, aunque nutrición, neurología o neumología saben mucho más de sus apartados. En atención primaria tenéis, conocéis cosas o sabéis de cosas mucho más de lo que puedo saber yo. Sin embargo, del niño con patología crónica compleja entiendo que sea difícil el conocer sus necesidades, hacer cursos de formación, capacitar al pediatra de atención primaria antes del alta. Esto debe ser una obligación nuestra. Como decía, por ir terminando, para los servicios de urgencias, ¿qué pasa si vais de vacaciones y ahora que se acerca el verano, uno se va a Denia, o se va a Salamanca, a un pueblo, se va a Soria, o se va... Claro, cuando visitáis un centro y de repente va síndrome por deficiencia de CXL5 y el pediatra que lo recibe, o en el mejor de los casos sí, pediatra, o en urgencias de adultos que lo recibe y le ve, tiembla. Y yo entiendo ese estrés porque yo probablemente también lo tendría en otras circunstancias. Pues es importante que los informes tratemos de que tengan un formulario de emergencias que diga lo más habitual es que se descompense por esta razón. Es necesario, suele ser necesario hacerle esta prueba. El tratamiento que mejor suele responder es el siguiente. Y esto sin duda también sería una mejora en la calidad de la atención de estos pacientes. Os decía que hemos tenido un programa de acompañamiento a domicilio, ¿vale? Junto al 112 teníamos una gestora, una directora del transporte sanitario muy involucrada, una atención primaria muy involucrada, y hemos trabajado y llevado al domicilio, lo veis aquí en la foto, cómo no solo estaba en un 112, la ambulancia,
sino detrás un coche en el que se trasladaba el médico del hospital y acompañado también del médico de atención primaria para valorar directamente in situ y hacer una adecuada transferencia y continuidad asistencial en el domicilio. Pero ya para ir acabando, y os decía, no podemos hablar solo de enfermedades ni de consumo de recursos, vamos a hablar también de esa repercusión, lo habéis mencionado antes también, la exigencia que tiene el impacto, ¿no? El impacto de la enfermedad sobre la dedicación, el tiempo, la pérdida de recursos económicos, el impacto que eso tiene sobre los cuidadores, ¿no? El estrés, la salud mental, si estresado estoy yo, ¿cómo no vais a estar estresados? Y digo, estresado como los problemas de mis hijas, con su colegio, con su casa, pues el que tiene que ir todo el día al hospital, múltiples consultas, terapias domiciliares respiratorias le pone una pega, luego no es capaz de coordinar 2 consultas. Vamos, no, o sea, a pesar de verlo todos los días, no soy consciente del todo de lo que está suponiendo para vosotros. Los problemas laborales, el empeoramiento de la propia salud del cuidador, problemas de pareja, pérdida de integración social, habéis mencionado antes, y esto va a tener, por supuesto, un impacto sobre el menor. Pues también tendremos que tratar de establecer, ¿no?, medidas, hablaremos siempre de la humanización, para dar ese apoyo social, económico, apoyo psicológico, disminuir la sobrecarga. El PAI, este proceso asistencial integrado, incluye problemas de respiro. El único hospital que de momento es capaz de darlo es aquí el Niño Jesús, por la unidad de cuidados paliativos, para que unos padres puedan un fin de semana descansar, que parece como egoísta, todo lo contrario. El padre estará bien, el cuidador estará bien, el niño estará mejor. Educación sanitaria, programas de autocuidado, la enfermera gestora de casos, la colaboración con fundaciones o asociaciones. También el hospital a veces son sitios hostiles. Aquí entráis, es muy bonito, en la paz también se van haciendo cosas que sean más bonitas, jardines, etc. Pero salas relax para padres, donde puedan desconectar, relajarse. Incluso en el fallecimiento no tenemos ni una sala para el duelo. Y esto es una cosa que debería mejorarse. Pero simplemente ya para ir a comer, deciros que la atención siempre debe estar centrada, ese es nuestro mensaje en el niño y la familia, que siempre debemos buscar estrategias para mejorar la calidad de vida, y para eso para nosotros es fundamental integrar y coordinar la atención, tanto en el hospital como en la atención ambulante. Destacar el papel de enfermería, por suerte, como os decía, desde la semana pasada son 2 las enfermeras dedicadas exclusivamente a la unidad. Hay que buscar medios de atención rápida en el domicilio, eso va a disminuir la necesidad de visitar urgencias, de ingresar, etc. Y cada vez se desarrollarán nuevas estrategias, tanto fuera como dentro del hospital. Así que muchas gracias a todos.